les voy a contar un poquito como de mi metodología para que entonces a partir de ahí pues, tomemos como una decisión. Bueno, les cuento rápidamente. A mí me gusta utilizar los talleres como un espacio para resolverles a cada uno las dudas que tengan desde la perspectiva conceptual, por lo contrario, de los ejercicios planteados que tengan en talleres o parciales que hayan guardado por ahí o alguna cosa, ¿cierto? Entonces, este espacio lo vamos a aprovechar al máximo para ese tipo de cosas. Dado el caso, por ejemplo, que ninguno de ustedes tenga un ejercicio propuesto, de pronto les dé como susto eh, plantear algún problema o plantear sus dudas, pues no hay ningún problema. Me dicen, ve, no tenemos ejercicios, y yo les planteo algunos ejercicios que yo considero que de pronto podríamos abordar y a partir de ahí resolver las diferentes dudas conceptuales que podamos tener respecto a los temas correspondientes al segundo parcial. Entonces, les pregunto, chicas y chicos, ¿alguno de ustedes de pronto tiene alguna duda específica, un ejercicio específico o algo que nos quiera compartir? Pues vea, le comento, yo sí, digamos, algo que digamos es lo que menos he entendido y es cuando, por ejemplo, el profesor estos días nos estuvo mostrando un ejercicio, digamos, de construir, como le digo, digamos, una gráfica a partir de, como le digo, a partir, digamos, de condiciones y la verdad es que yo de ese tema lo que entendí fue prácticamente nada. Bien, eso es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué es muy buena pregunta y muy buena duda, Kevin? Porque cuando estén presentes, creo que es para el último parcial, por lo menos el último, el parcial, van a tener que hacer graficación de funciones, ¿cierto? Van a tener que graficar funciones con derivadas y un montón de cosas que van a terminar viendo en el curso, van a tener que graficar, la dan y le dicen, plantee la posible gráfica de la función. Entonces, si uno no conoce bien esas condiciones iniciales, si uno no conoce bien esos elementos básicos de graficado, pues es cierto, uno va a quedar ahí a la deriva y no sabe qué hacer. Pero entonces vamos a plantearlo, Kevin, con lo que tenemos hasta ahora, los recursos básicos que hasta ahora hemos aprendido, ¿cierto? Recuerden que, pues de todas maneras, me corrigen si estoy equivocado. Este segundo parcial está destinado para toda la parte de límites, ¿no? Sí, profe. Pero en mi caso también derivadas. Va a entrar también derivadas, pero Sí, lo básico de la derivada, ¿no? creo que va, ya te digo, hasta derivadas de orden superior y hasta ahí. Va, Ujú. está Va a largo, estar largo, sí, va a estar igual el largo, de física. va a estar largo porque es que de derivadas hasta de límites, todos los límites, hasta derivadas de orden superior, estamos hablando de Es más, bastante. él dijo, todavía vamos por, la última clase fue de derivadas de la función exponencial y trigonométricas. Y dijo que lo que veamos hasta la próxima clase. Bastante, bastante. O sea, pues están viendo como las derivaciones básicas, pues cierto, pero las de orden superior, que ya segunda derivada, tercera derivada y todo. Bien, Sí, hay bastante entonces que ver. La ventaja es que van a ver, pues hay como varios tallecitos de cálculo diferencial, este no es el único que va a haber, entonces hay como todavía espacio para abordar esas temáticas. Bueno, chicos, yo les voy a compartir entonces, empecemos con la duda de Kevin, ¿cierto? Y a partir de ahí vamos a seguir planteando. Ustedes tienen otra duda, un ejercicio, un problema, ve, yo no entendí cómo es el mejor método para resolver un límite trigonométrico, ve, yo no tengo idea cuáles son las condiciones para poder resolver límites al infinito, qué pasa cuando tengo una forma indeterminada, yo cómo eso llevo una indeterminación para poder resolver el límite, ¿cierto? Hay muchas cosas que podrían preguntar y que a lo mejor son dudas conceptuales que para la que en la clase uno queda cortico, ¿cierto? Entonces, muchachos, déjenme, yo les comparto, me avisan cuando lo vean, es un paint, me avisan cuando vean el paint, por favor. sí, ya se ve. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar con ese primer planteamiento que nos propone Kevin sobre yo como carajos o cómo puedo yo más o menos
tener idea de cómo es una función o de cómo es la gráfica de una función o de hacer un bosquejo inicial a partir de unas condiciones que me dan, ¿cierto? Lo vamos a plantear hasta donde nosotros consideramos actualmente, que es con la primera parte de funciones, en donde están hablando de continuidad, de saltos, de indeterminaciones en puntos, ¿cierto? Y lo de la parte ya como un poquito más de los límites, cuando entonces hablamos qué pasa cuando un límite tiende al infinito, cuando el resultado da infinito, ¿cierto? Cuando estamos evaluando límites laterales y no dan, eso es lo que vamos a utilizar hasta ahora. Porque cuando ya avancen en la parte de derivadas, que ya algunos están viendo las derivadas, maravilloso, pero hay una parte pues que es para aplicaciones de la derivada y una de esas es como los criterios de la derivada para las funciones. Pero eso lo van a ver un poquito más adelante. Esa parte todavía no la vamos a abordar acá porque no nos compete por el momento, al menos para este parcial. En ese sentido, entonces vamos a plantear las siguientes características. Bueno, recordemos varias cosas primero que son fundamentales en cualquier función, ¿cierto? Yo creo que podemos partir de ahí como para plantear inicialmente un problema básico. Nosotros tenemos entonces cualquier función, voy a hacer cualquier cosa acá, una línea cualquiera. Esto es una función cualquiera, ¿cierto? Entonces, necesitamos considerar algunas características básicas. La primera es que sabemos nosotros que todas las funciones es una serie infinita de puntos, ¿cierto? Entonces acá hay un punto A cualquiera, ¿cierto? Llamémoslo A. Hay un punto A cualquiera. Y como es una función, se supone que hay una regla de correspondencia que me permite a mí identificar que cuando yo aumento un elemento del dominio, en este caso de la X, voy a obtener entonces aquí lo que llamamos f de A, o sea, un punto o un elemento dentro del rango. Eso es lo básico de una función. Yo meto un elemento del dominio a mi función y obtengo básicamente un punto en el rango. Bien, porque es importante entender básicamente que todas las funciones están construidas como una sucesión continua e infinita de valores del dominio. Porque es que normalmente cuando nosotros nos piden plantear una gráfica o nos las muestran y nos dicen características de límites y de puntos evaluados, eso es lo que tenemos que analizar. O sea, yo no tengo que ver toda la función, sino que yo tengo que empezar a ver cuáles son los puntos en los cuales a mí me están planteando restricciones o problemáticas para yo comprender entonces cómo se está comportando una función. En ese caso, entonces, sabemos básicamente el primero, identificar cómo se ve f de un punto cualquiera, ¿cierto? ¿Dónde lo observamos? Siempre lo vamos a observar en el eje Y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno le dice, bueno, la función tiene la siguiente característica, que f de 5 vale 8. Entonces uno se pregunta, hey, ¿cómo así que f de 5 vale 8? ¿Eso cómo se entiende gráficamente? En este caso no hay una función, yo no conozco la función, pero yo sí sé que me están dando un punto de la función. Me están dando un punto, donde el 5 es el elemento que está en el eje X, ¿cierto? Mientras que este resultado que está acá, entonces es el elemento que va a estar correspondiente al eje Y. Entonces, si yo quisiera graficar f de 5 igual a 8, entonces yo planteo en el eje X, el eje XY, yo planteo en el eje X el punto 5, entonces me dice, ve, cuando X vale 5, Y vale 8. Entonces, mi punto cuando X vale 5, acá, Y vale 8, o sea que esto, entonces, es lo que me están planteando. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ve, y si yo tengo una gráfica, si yo tengo la gráfica así, esta gráfica así, hasta acá, y luego, no sé, hago este salto así, ¿cierto? Y acá está esto. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿aún se cumple esta condición? Sí, aún se cumple esta condición. Porque a pesar de que mi función de un salto no hay continuidad, me están definiendo que en f, cuando vale 5, hay un valor en el rango que es 8. ¿Cierto? Eso es un problema muy interesante porque normalmente aparecen en ejercicios, yo no sé,
Gráficas así, con un punto por acá, puede que le aparezca un hueco acá, y yo no sé, que esto esté así hacia acá, este llegue acá y aquí haga así. Pues hay muchas maneras de verlo, ¿cierto? Lo importante es empezar a identificar que básicamente las funciones se construyen por puntos y yo tengo que examinar esos puntos problemáticos, ¿cierto? Entonces, a mí básicamente no me interesa mucho cómo se está comportando esta línea. Me interesa es de pronto hacia dónde está tendiendo, pero ya vamos para ese punto, para ese carácter específico. ¿Hasta acá hay alguna dudita con esto? O sea, todos comprenden esa idea básica de que yo primero necesito construir por puntos cada valor de la función. Ok, si alguna cosa me dicen, hey, venga, yo no entendí eso, para. Listo. Bien. Pero entonces esta es la parte inicial de que se vio al principio del curso, cuando estaban viendo los tipos de funciones, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cierto? Pero entonces aquí es donde ya entra la parte de los límites, ¿cierto? Los límites para las funciones. Recuerden que los límites lo podemos ver básicamente como aproximaciones infinitas, ¿cierto? Es una aproximación infinita. O sea que aquí es donde uno empieza como a tener muy en cuenta algo. Cuando ustedes les dicen, cuando ustedes ven esto, cuando ustedes ven eso, hay gente que dice, el límite cuando x tiende a de la función es L, y no es L. Como es una aproximación, realmente uno tiene que decir, el límite cuando x tiende a de la función tiende a L. Tiende. Es una tendencia, es una aproximación. No vale, tiende. Y eso es muy importante porque ahí es donde uno empieza a evaluar los límites cuando x se acerca a cero, ¿cierto? Cuando x tiende a infinito, ahí es donde uno empieza a analizar esa tendencia hacia dónde están yendo los valores, ¿cierto? Hacia dónde se están acercando los valores, que no es lo mismo hacer igual. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, hay funciones que no tienen definido un valor justo en el punto. Un ejercicio de esos basiquitos de límites, ¿Qué pasa en esta función, muchachos? Si ustedes revisan, si yo les digo a ustedes, hey, ¿será que la función estaría definida para x igual a 2? ¿Ustedes qué me dicen? No. ¿Cierto? Inicialmente no, porque es que si yo trato de sustituir aquí x igual a 2, me da una división sobre 0 y ya, ahí hay un problema de determinación para x igual a 2, ¿cierto? Pero cuando ustedes les ponen a resolver este límite, el límite cuando x tiende a 2, de x a la 2 menos 4, sobre x menos 2, ya aquí la cosa cambia, ¿cierto? Entonces aquí les da 0 sobre 0, y entonces ustedes dicen, bueno, hay que resolverlo, pues este es el de los básicos, este es muy, muy sencillito, diferencia aquí de cuadrados, ¿cierto? Uno se da cuenta de eso, y aquí se hace este coso, y entonces uno dice, bueno, cuando reemplazas, le dice que eso se acerca a 4. Entonces mire que aquí sí me da un valor, pero es que entonces, ¿qué significa? Que no es ese valor, sino que se está aproximando al valor 4. Por eso, cuando yo evalúo el límite, sí me existe algo, pero cuando yo evalúo el punto, ya no hay una definición. ¿Eso está claro para todos? Hay que tener esas consideraciones muy importantes. Eso es lo básico de conceptualizar muy bien el límite. El límite es una aproximación y así hay que tratarlo. ¿Listo? Bien. Claro, es una cosa como, lo que pasa es que uno ya de tanto ver esto, empieza como a coger unos conceptos un poquito más idealizados, más interesantes. Bueno, entonces como son aproximaciones, aquí es donde está lo interesante ya de la construcción de las gráficas. ¿Por qué? Yo vuelvo y planteo una función, pero esta vez voy a plantear ya de pronto un gráfico con más sentido para todos, ¿cierto? Algo un poquito más con más sentido que podemos decir, bueno, ahora sí analicemos. Entonces yo voy a inventar un gráfico. Va a decirme, empecemos así. Está por aquí la función y llegó y subió por acá. Supongamos entonces, a ver, yo pongo aquí puntitos. Ta. Supongamos que aquí están 2. Listo. Luego entonces podemos decir, bueno, llegó acá
La función hizo así por acá. Luego bajó, hizo esto y acá un hueco. Y por acá un punto. Luego la función siguió. Acá sí. Llegó acá un punto. Llegó acá un valor. Y continuó. Y continuó. No sé. Aquí así. Y luego se quedó yendo así, así, hasta el infinito. Bien. Ahí pues un gráfico inventado, pero que nos puede de pronto ilustrar con toda esta parte de la conceptualización de los límites y todo. Déjenme yo aquí tiro, supongamos así. Bueno, supongan chicos que esto es como una línea recta, ahí me quedó como muy feo, pero supongamos pues que es como una especie de curvatura hacia un punto. Bien. Ahora venga, yo termino de plantear los puntos. Si es el 2, supongamos que por aquí está el 6. Entonces supongamos que este es el 8 y ya. Bien, entonces yo veo esta gráfica y a mí me pueden hacer muchas preguntas sobre esta gráfica. Me preguntan, por ejemplo, dada la siguiente gráfica, responda si es verdadero o falso. Entonces me hacen preguntas de este sentido. Por ejemplo, f de 6 vale, bueno, supongamos que por aquí está el 1, por aquí está el 2, este es el 4. Bien, listo. Entonces me dicen, ve, f de 6 vale 1. Entonces es una pregunta, es una de las preguntas que me pueden hacer. F de 6 vale 1, ¿verdadero o falso? O bueno, otra. El límite cuando x tiende a 2 de la función, 2 por la izquierda, la función es menos infinito. Me pueden preguntar, no sé, la función evaluada en 8 es igual a 4. Me pueden decir, el límite cuando x tiende a infinito es 4. Y me pueden preguntar, F no es continua en 8. O bueno, F es continua en 8, supongamos. F es continua en 8. Entonces, miren, muchachos, es un planteamiento que me acabo de inventar, pero yo puedo sacar N.000 preguntas de este problema. Entonces les pregunto a usted, vamos a ver a participar, a ver hasta dónde tenemos conceptualizado y entendido toda la parte de límites y de funciones. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Será que la función f de 6 es igual a 1? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, eso es totalmente falso, es cierto. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué es falso? Entonces, recordemos lo que inicialmente les dije ahorita. Recuerden que cuando a mí me dan esto que está acá, se refiere a un punto. Es decir, que yo entonces voy a ir al punto 6. O sea, que yo voy al 6, aquí está mi 6, y empiezo a mirar, ve, ¿será que cuando yo estoy en 6, la función vale 1? Entonces yo me acerco al 1 y veo que hay un hueco. Como hay un hueco, entonces yo ya sé que esto no es cierto, porque cuando estoy en 6, vale 1. Pero si les pregunto, entonces, ¿f de 6 existe? Esa sería la siguiente pregunta. Entonces, ¿será que f de 6 existe? ¿Ustedes qué opinan? F de 6 existe. Y si existe, No es 4. efectivamente. Entonces uno responde, f de 6 sí existe y vale 4. Porque cuando yo tiro la línea acá, mire que estoy en 6, si hay un punto definido y ese punto está en 4. Muy bien. Vamos primero con las de funciones, que son las más sencillas. La segunda, f de 8 vale 4. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. Eso es verdadero. Muy bien, porque miren, ve, si yo voy a f de 8 y ustedes miran, venga, pero es que yo tengo como 2 puntos definidos en el mismo lugar. La clave está en la siguiente. Ojo, tengo un hueco para el primer elemento. O sea que ahí no estaría definido f de 8. Pero si yo sigo por esa misma línea,
si hay un punto para f de 8. Y ese punto vale 4. O sea que esto es verdadero. Bien, hasta ahí llegamos con toda la parte de funciones. Pero tenemos otras cosas interesantes. Miren que por aquí tenemos, por ejemplo, esta línea imaginaria, que es lo que llaman asíntotas. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿será que esto es verdadero? Que el límite, cuando x tiende a 2, recuerden que esto es 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función vale menos infinito. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Qué me dicen ustedes? Falso, es infinito. Es falso, ¿cierto? Entonces, aquí hay una muy buena pregunta. Venga, entonces yo cómo entiendo cuándo es más infinito y cuándo es menos infinito. Es muy sencillo. Infinito sabemos que es, considerémoslo, un criterio positivo, ¿cierto? Si no tiene el menos, es algo positivo. Eso lo sabemos desde el colegio. Bien, y sabemos que las y son positivas hacia arriba. Entonces, si ustedes ven en un gráfico que por alguna razón, como que la línea de la función se va hacia arriba disparada, es porque sí o sí eso va tendiendo a más infinito. Entonces, con eso yo ya tengo muy claro que efectivamente, como esto no se está yendo hacia abajo, entonces no tiende hacia menos infinito, sino hacia más infinito. Y recuerden que el criterio de izquierda o derecha siempre es igual para cualquier valor, independientemente si está en el eje negativo o en el positivo. La izquierda siempre va a ser la izquierda de 1 y la derecha, ¿cierto? O sea que la izquierda de 2 es esta zona, voy a hacerla con morado, esta zona sería la izquierda de 2 y esta zona sería la derecha de 2, ¿cierto? Y cuando dicen me acerco, o sea que yo me estoy yendo por este lado o me voy por este lado, ¿sí? Es muy importante recordar eso, porque a veces uno puede confundirse o enredarse que cree que tender a la izquierda es acercarse por la derecha y entonces ahí es donde empiezan los primeros problemas de confusión. La segunda forma de entenderlo bastante bonito es así. Ustedes van al punto, por ejemplo, cogamos el 6. Ustedes van al punto, al 6, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de la función, para saber cuánto vale. Entonces, yo lo primero que tengo que entender es, bueno, ¿dónde está la izquierda de 6? Esta es la izquierda de 6. Pero la pregunta es, ¿será que a mí me interesa mirar aquí? No, a mí me interesa dónde está la línea, ¿cierto? O sea que si este punto es donde está el 6, entonces yo me voy a ir por la línea hacia la izquierda. O sea que entonces hago esto, me acerco por acá, por toda la línea. Y reviso esa función a qué punto se está acercando. Entonces, ¿ustedes qué me dirán? ¿Hacia dónde se está acercando la función por la izquierda del 6? 1. Se está acercando a 1. Muy bien. Ahora la otra pregunta es, bueno, ¿y la derecha? Entonces la derecha, vamos a evaluar entonces esta vez el límite cuando x tiende a 6 por la derecha de la función. Sabemos que por la izquierda vale 1. Ahora la pregunta es, ¿y por la derecha? Entonces por la derecha hacemos lo mismo. Esta zona es la derecha, pero no me interesa aquí abajo en el eje, sino que me interesa sobre la función. Entonces yo me acerco por la función. ¿Y hacia qué número se acerca? También a 1. También a 1, claro. Entonces miren acá lo interesante. Como la función se acerca por derecha y por izquierda de 1, ¿yo qué puedo concluir? Que el límite cuando x tiende a 6 de la función se acerca a 1, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Criterio de los límites laterales, ¿cierto? Miren que aquí, solo con este problema, estamos recordando muchas cosas y propiedades que ya tuvimos que haber visto y reconocemos de los límites. A veces no es solo resolver las cosas, sino saber entender qué estoy haciendo. Bien. Pero vamos a la siguiente pregunta. A ver, esta, antes de que vayamos al límite infinito, esta, que es muy interesante. F es continuo en 8. Entonces la pregunta es, venga, ¿y qué es continuidad? ¿Cierto? Gráficamente es muy fácil. Si usted ve un hueco, si usted tiene, hay varios tipos de discontinuidad.
Una de las más básicas es que usted tiene un hueco en la mitad, en la función en cualquier parte. La otra es que usted vea un salto. Esto es otra discontinuidad. O la otra es la que hay asíntota, ¿cierto? Esas son discontinuidades. Cada una de estos son tipos de discontinuidades. 1, 2, 3 tipos de discontinuidades. Gráficamente es muy fácil de comprender, ¿cierto? O sea que si yo les digo a ustedes, les pregunto solo con ver esta parte acá, hey, ¿será que la función es continua en 8? ¿Ustedes qué me responderían? Que no. ¿Sí o no que no? Evidentemente, ahí se nota gráficamente, uno ve que hay un salto, hay un espacio, uno dice, no, eso no es continuo en 8. La pregunta es, bueno, ¿y yo analíticamente cómo sé que algo no es continuo? Entonces, muchachos, ahí es donde vamos a recordar criterio de continuidad. Y el criterio de continuidad cumple con ¿cuántas condiciones? Con 3. 1, 2 y 3 condiciones. Para que toda función sea continua en un punto cualquiera, A, llamémoslo A, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primera condición, que la función evaluada en el punto exista, o sea, haya un valor. Entonces, vamos a revisar. Es el primer criterio. Muchachos, f de 8 existe. Y ustedes ahorita me respondieron, ¿verdad? F de 8 existe. Sí. ¿Cierto que sí existía? ¿Y cuánto valía f de 8? 4. 4. Ah, bien. Entonces, vamos a hacer el comparativo. Entonces, con la primera condición, f de 8 vale 4. O sea que, chuliemos. Cumplimos el primer criterio. Bien. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio me dice a mí que una función es continua después de haber evaluado el punto y si existe, evaluar el límite de la función en ese punto. Y tiene que existir. Esto aquí me está diciendo, hey, tiene que existir. Vamos a revisar. Vamos a revisar eso. Ok. Vamos a mirar acá. Con f de 8 otra vez. Entonces, vamos a preguntarnos, hey, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a la izquierda del 8 de la función. Vamos a acercarnos. ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el límite por la izquierda del 8? 8. ¿A qué punto se acerca? Al 4. Al 4. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo por el otro lado. El límite cuando x tiende a 8 por la derecha. O sea que yo me voy por la derecha, o sea, por acá, y me acerco. ¿Hacia qué punto se acerca? Hacia el 1, muy bien, hacia el 1. Criterio de los límites laterales. Los límites laterales son el mismo. No. No. Y como no, eso. Y como los límites laterales no son el mismo, ¿qué puedo concluir? Que el límite de la función en 8 no existe. ¿Verdad? No existe. El límite no existe. Ah, pucha. Segundo punto evaluado. El límite cuando x tiende a 8 de la función que estoy evaluando no existe. Ah, ya. Por eso sé que eso es discontinuo. Pero ahora miremoslo comparativamente con esta, con la del 6, para poder analizar el tercer criterio. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer aquí otra vez el comparativo. Primer elemento, para x, este es para x igual a 8 en la función. Aquí vamos a hacerlo para x igual a 6 en la función. Okay. Entonces, la primera pregunta, muchachos y muchachas, ¿f de 6 existe? ¿Quién me dice f de 6 existe? ¿Sí o no? Sí. Claro que f de 6 existe. ¿Y cuánto vale f de 6? 4. 4. Bien. Cumplimos con el primer criterio. Vamos bien. La otra pregunta es, ¿el límite cuando x tiende a 6 de la función existe? Ya hemos concluido que sí, ¿verdad? ¿Y que valía? 1. Bien. Entonces miren que por aquí ya es x igual a 6, tiene buena pinta. Uno dice, uy,
yo creo que parece que va a ser continua. Pero entonces aquí es donde va el tercer criterio. ¿Qué me dice el tercer criterio? El tercer criterio también es importantísimo. Me dice, hey, para que sea totalmente continua mi función, tiene que cumplirse que la función evaluada en el punto sea igual al límite al que se aproxima. Es decir, que entonces, básicamente, que estos dos elementos sean iguales. Entonces la pregunta es, oiga muchachos, la función evaluada en el punto valió 4 y el límite se aproxima a 1. Entonces el tercer criterio, 4 es igual a 1. No. O sea que el tercer criterio no se cumple. ¿Y qué concluyo de esto? Que la función es discontinua. Y aquí también concluye que la función es discontinua. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos elementos tiene una discontinuidad removible? Y la otra tiene una discontinuidad irremovible. ¿Cuál es la removible y cuál es la irremovible? Es decir, hay que uno como, ¿cómo así que removible y irremovible? Porque recuerden que existe una discontinuidad que es removible, que usted la puede reescribir para que ya sea continua. Y hay otra discontinuidad que, pues, baila, nada que hacer, no hay cómo. Es muy fácil de saber. Muchachos, las discontinuidades irremovibles son por lo general discontinuidades donde básicamente el límite no existe. Baila, donde el límite no está. O sea, el límite es el que me permite, si el límite no existe, son discontinuidades irremovibles. Nada que hacer. Porque cuando usted evalúa la función que se aproxima a ese punto, no se acerca a nada, pues no se acercan al mismo valor o se acercan a infinitos, entonces ahí no hay nada que hacer. Pero, cuando el límite existe, yo puedo hablar de discontinuidades removibles. ¿Les queda claro eso, muchachos? Sencillo. Solo es saber si el límite existe o no. Bien. ¿Alguna duda con eso, muchachos? A ver, Sí, yo entendí señor. pues lo que usted dijo, ¿cierto? Yo entendí pues, pero como tal, digamos, ¿qué quiere decir que se pueda remover o no? Es muy buena pregunta. Entonces, vamos a mirar el concepto. Yo la llamo discontinuidad removible, ¿cierto? La llaman algunos que es discontinuidad tipo 2, de salto. Pues ya no sé si han visto como ese tipo de definiciones, que discontinuidad de salto, removible. Bueno, vamos a mirar eso. Yo que entiendo entonces por removilidad, ¿cierto? Entonces, aquí está. Vamos a mirar. Deben un momentín, chicos, perdón. Bueno, entonces, discontinuidades, vamos a encontrar muchísimos tipos de discontinuidad, ¿cierto? Les voy a hacer básicamente como una especie de, ¿cómo se dice? Como un pequeño esquema entonces para que tengamos clarísimo esa parte de las discontinuidades, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá, vea. Voy a hacerles un esquemita, primero como para que tengamos claro, para que tengamos y aprendamos a condensar esa información. Vea. Tenemos una función cualquiera, ¿sí? Esa función inicialmente tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Pues la primera es que sea una función continua y no hay ningún problema. Pero la segunda posibilidad, pues es que mi función sea discontinua. Bien.
La pregunta es, ok, entonces, ¿qué pasa si mi función es discontinua? Entonces tengo lo que llamamos las discontinuidades que son removibles, también lo podemos encontrar como evitables, eso depende pues como de los libros, removibles o evitables. Vamos a encontrar las discontinuidades irremovibles o también le llaman discontinuidades esenciales. Pero hay algo muy curioso. Imagínense, muchachos, que dentro de las funciones, dentro de las discontinuidades irremovibles, ¿cierto? O esenciales, vamos a encontrar dos tipos de discontinuidades. Lo que se llaman las de primera especie o los que llamamos las de segunda especie. ¿Y cuáles serán las de primera especie? Pues las de primera especie son las que dicen, las que son de salto infinito. Está la de salto finito o la asintótica. Esas son como las tres posibilidades, salto infinito, salto finito y asintótica. Bien. Esto como un pequeño esquema para que lo tengan por ahí, ¿cierto? Esto me ayuda de pronto a mí como a condensar esa información de las discontinuidades. Pero ahora sí voy a la pregunta que me hizo Kevin. Venga, pero yo cómo entiendo eso de qué es removible o qué no es irremovible, eso qué es, ¿cierto? La clave siempre va a estar, como les dije, la clave va a estar en el límite, ¿cierto? La pregunta es, venga, ¿el límite existe? Esa es la pregunta que hay que hacernos inicialmente. ¿El límite existe? Si la respuesta es sí, entonces yo me voy a meter en este mundo, en las discontinuidades que son removibles. Les voy a mostrar gráficamente cómo serían esas discontinuidades. Las voy a hacer aquí rápidas. Vamos a hacerlas aquí. Primer tipo de discontinuidad removible, la más fácil de todas. Usted tiene la función y acá hay un hueco. Ya. Discontinuidad removible. Y ustedes me dirán, venga, ¿y qué significa que sea removible? Es muy fácil. Supongamos que este punto es 2, ¿cierto? Entonces, yo sé que f de 2 no está definido, ¿cierto? ¿No está definido o no existe? Bien, ya evalué la primera característica. Supongamos que esto es 5. Pero nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a 2 de la función, vale 5. Como el límite existe, entonces yo sé que eso es una función removible. Entonces, ¿yo cómo puedo escribir? Básicamente, puedo reescribir la función de la siguiente manera. Yo le puedo decir, bueno, la función sea, la función normal, no sé cuál es, es que no me puedo inventar acá una función porque no puedo decirlo. Pero que la función nueva, supongamos que esta es la función nueva es la función para x diferente de 2. ¿Cierto? Y que valga 5 cuando x sea igual a 2. Yo aquí, ¿qué hice? Reescribí la función. ¿Para qué? Para decir, ve, simplemente este dibujo es así. Hey, ¿se acuerda que aquí había un hueco? Entonces, como ya les estoy diciendo que cuando x vale 2, pues en ese hueco vale 5. Ah, entonces, ¿qué hago? Relleno el hueco. Y ya. Reescribí la función y por eso se llama removible. Porque yo la puedo volver a escribir ya simplemente categorizando mi problema de salto. El hueco que yo tenía lo rellené. Eso es removible. Pero es que ese no es el único tipo de discontinuidad removible. Vean esta otra. Tengo esta. Tengo esta de acá. Hey, la que estaba en el ejemplo que yo hice ahorita. Aquí tengo un hueco y aquí tengo el punto evaluado. Vean ahí. Y este es 6. Ajá. Y aquí vale 8. Y aquí vale 4. Ok. Entonces miren que f de 6 existe y vale 8. Y el límite, cuando x tiende a 6 de la función, vale 4. Pero miren que 8 es diferente de 4, o sea, no se cumple la tercera condición. Pero miren que el límite sigue existiendo. Ah, entonces esto es removible. ¿Cómo así que removible? Entonces yo puedo reescribir la función de la siguiente manera. Y puedo decirle a él, mire, vea, sea la función para cualquier x diferente de 6. Pero cuando x valga 6, pues válgame
4 y ya. ¿Qué está queriendo decir? Hey, este punto que estaba por acá, bájalo y pon. Kevin, si respondo a qué es removible, así. O todavía ahí. ¿Aló? Kevin, no te escuché. Yo creo que tienes otra vez, por favor, me repites. Sí, te respondí la duda. Sí, ahí me entiende. Sí, ahí sí te escucho súper claro. Mira, pues sí entendí, pero entonces, digamos, la pregunta del inicio todavía igualmente seguiría siendo falso, aunque sea removible, ¿cierto? ¿Cuál? La de que si era, o sea, sigue siendo discontinua. Claro, eso. Sigue siendo discontinua, evidentemente. Pero le pueden preguntar, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Eso puede ser Ok, una pregunta de parcial. Ustedes tienen una gráfica. Es que, miren algo tan simple como una gráfica, todo lo que les puede decir. Usted tiene esta gráfica, Kevin. Yo le hago esta gráfica y usted mismo me responderá. Si yo le hago esta gráfica y le preguntan a usted, la función f de x le pueden preguntar, le hacen dos preguntitas. ¿Es discontinua? Entonces, es discontinua. Entonces, aquí tiene falso como primera opción, verdadero, ¿cierto? Y la segunda opción, si pusiste verdadero, pongamos, si pusiste verdadero, entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Ya que sabemos que esto, que sí, es discontinua, ¿cierto? La función es discontinua. Y le pueden hacer la siguiente pregunta. Bueno, si es discontinua, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Usted qué me respondería? una discontinuidad removible. Efectivamente, es removible. ¿Y por qué sé que es removible? Porque el límite existe. Porque si yo me acerco por acá y por acá, el límite existe. Bien. Entonces yo ya sé que con las no removibles o las esenciales, mi problema va a ser ¿de qué? De límite. Mi problema va a ser de límite. Ahí sí quedó ahí claro. Sí, muy claro, gracias. Listo, no, con gusto. Si hay otras dudas, maravilloso. Entonces ahí está, muchachos, ¿cierto? Y ustedes me dirán, venga, y yo como entiendo estas otras. Entonces, gráficamente fácil. La de salto infinito, pues la de salto infinito es, básicamente, supongamos que por un lado la función tiende a un número, pero por el otro lado la función se vaya a más infinito. Ya. O sea, que cuando yo hago esto, por la izquierda me da 5, pero por la derecha me da más infinito. Eso es de salto infinito. Claro, mire que yo llegué a un punto y ¡prum! Metí un brinco infinito. De salto finito, pues hay un salto, hay un hueco, ¿cierto? Esa es como la del 8. Claro, acá. Por un lado es un número y por el otro lado es un número. Pero miren que el salto que hay de uno a otro es finito, ¿cierto? Es un salto que yo puedo caracterizar numéricamente, o al menos lo puedo visualizar. Y asintótico, pues evidentemente que hay presencia de una asíntota. Entonces supongamos que este es 3. Entonces una función que yo no sé, va así por un lado y va así por el otro. O sea que por un lado tiende a infinito y por el otro lado también tenderá a otro infinito, ya sea positivo o negativo, pero tiende a infinito por todos los dos lados. Esos son como bien. ¿O alguna duda con alguno de esos irremovibles? O sea, la clave está en saber que el límite no existe. Y entonces, estos de segunda especie, ¿cuáles serían? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué significa de segundas, límites? La pregunta es, venga, eh, entonces, qué será, digamos, que la función si tenga como de segunda especie?
Entonces, vamos a ver esos de segunda especie. Son como sencillos, ¿sí? Entonces aquí voy a hacerlo gráficamente y lo vamos a analizar. Entonces, de segunda especie, voy a hacer un gráfico. Y miren esto. Yo hago aquí por acá la función. Y ya. Entonces aquí dice, bueno. La pregunta es, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué hay de aquí para allá? Nada. O sea, la función está ahí. Llega un hueco y de ahí para allá no hay nada. Entonces, esto se llama que son discontinuidades de segunda especie. O sea, ¿qué condiciones cumplen las discontinuidades de segunda especie? Entonces, aquí dice, primero, la función no existe para alguno de los lados de los puntos. Para alguno de los lados. O sea, es decir, que supongamos que este es 3. Mire que antes de 3 sí existen puntos, pero después de 3, pues no hay nada, ¿cierto? Aquí no hay nada. Esa es una de las condiciones, ¿sí? O por alguna razón no existe, pues. Listo. Ahora, segunda condición, que los límites laterales, que como mínimo, uno de los límites laterales no exista. Entonces, por ejemplo, miren acá, el límite lateral cuando x tiende a 3 por la derecha, pues no existe. Pues no hay nada. No, yo no me puedo acercar porque no hay nada para ese lado. ¿Sí ven? O sea, el límite por la derecha no existe, pero mire que el límite por la izquierda, sí. Y supongamos que esto es un 5. Entonces mira que sí, vale 5. Vea, por un lado existe, pero por el otro lado no existe. Y fuera de eso, pues la función no tiene puntos por un lado. O sea que esto es de segunda especie. Ya es una discontinuidad que básicamente es como si usted ya no encuentra un camino. Lo llama discontinuidad de segunda especie. Yo ya no encuentro un camino. Pues la otra visibilidad es la contraria. Este otro pedazo, como si yo tuviera el otro pedazo acá y de aquí para abajo no hay absolutamente nada. Sigue siendo discontinuidad de segunda especie. Pero ojo con esto que aquí es donde pueden preguntar una cascarita muy interesante. Oigan, ¿y qué pasa si yo solo tengo un punto? Pregunta es, hey, ¿esto se puede considerar discontinuidad de segunda especie? Si yo solo tengo un punto, ¿será que eso es discontinuidad de segunda especie? Porque mire que técnicamente yo no podría evaluarle límites, ¿o sí? ¿Cierto? No. Técnicamente yo no tengo cómo evaluar límites. Entonces la pregunta es, hey, si yo tengo cómo evaluar límites, uno que concluye, pues los límites no existen porque no hay cómo. Pero les pregunto esto, ¿será que un punto solito es una función con discontinuidad de segunda especie? ¿Verdadero o falso? Díganme lo que quieran, ¿verdadero o falso? Yo luego le responderé. Para que Lo que es, y acertaste, Kevin, es falso. No es una discontinuidad de segunda especie. Una función definida en un punto no es una discontinuidad de segunda especie. O sea que este tipo de función, o sea, toda función definida en el conjunto de los puntos insolados se considera una función continua. ¿Loco eso? Sí, pero es cierto. Bien. Y hay uno muy interesante. Hay uno muy interesante, incluso se los voy a mostrar gráficamente. Me parece súper interesante porque siento yo que uno no lo creería, pero sí es posible. Déjenme, yo abro GeoGebra y se los muestro. Les muestro cómo es ese. Es muy, muy, muy bacano. Pues súper interesante de mirar. ¿Por qué? Porque existe otra función discontinua otra discontinuidad de segunda especie que dice las siguientes condiciones. Ojo, la función existe pero no tiene límite. Y uno dice, ¿cómo así que la función exista pero no tiene límite? Y mira, ¿y eso sí hay alguna función así definida? Pues imagínense que sí, y se las voy a mostrar. De las sencillas.
Déjenme, yo les comparto y les voy a mostrar. Me avisan cuando vean el GeoGebra. Ya. Ya sabes. Ok, imagínense que eso que tengo aquí, miren, la función f de x, seno de 1 sobre x, es una función que tiene una discontinuidad de segunda especie. ¿Y quién va a creer? Pero tiene una discontinuidad de segunda especie. ¿Y dónde tiene la discontinuidad de segunda especie? Básicamente la tiene en el 0. Tiene una discontinuidad de segunda especie en el 0. La función existe. Sí, vean, la función existe. Y miren que si yo me acerco al 0, si ustedes alcanzan a ver, miren que la función siempre existe, ¿cierto? O sea, no tiene discontinuidades. Pero ustedes dirán, venga, ¿pero por qué discontinua? Porque les dije ahí la otra condición. ¿Cuáles las condiciones? ¿Qué? Yo con la herramienta. Aquí está el lápiz. Aquí. ¿Cuál es la condición? Pues vea, la función sí existe. Ajá, bien. Pero la otra condición es que el límite en un punto de la función no existe. Y eso pasa en esta. Si ustedes evalúan el límite, cuando x tiende a 0 de esta función, el seno de 1 que no existe, a pesar de que gráficamente, si ustedes van y grafican la función, gráficamente ustedes no ven huecos, y ustedes no ven huecos, ni espacios, ni saltos. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué el límite no existe? Entonces ahí es donde hay un ejercicio muy interesante. Yo miro si puedo construir una tabla. Voy a ver si... yo miro si les puedo O sea, construir. es porque siempre oscila entre dos valores. Exactamente, a eso quería llegar. Es por eso. Porque claro, cuando tú evalúas por un lado, o sea, cuando te empiezas, por ejemplo, te vas acercando al 0, por ejemplo, seno de 1 sobre 0.0001, entonces eso le da, no sé, pi. Y otro le da menos pi, y otro pi, menos pi. O sea, cada vez que usted se acerca, así sea una décima, él va a ir cambiando. Va arriba, luego abajo, va arriba y luego abajo, va arriba. O sea, nunca empieza a mostrar una aproximación, sino que todo el tiempo está ahí, vibrando sobre el 0, arriba, abajo. Y miren que gráficamente se puede evidenciar. Vea, un punto arriba, un punto abajo, miren. Un punto arriba, un punto abajo, un punto arriba, un punto abajo, un punto arriba, un punto abajo. Tú dices, pues, ¿cómo así? ¿Cierto? Yo lo que quería es tabla de valores. Vamos a poner un valor inicial de, vamos a ponerlo desde el menos 0.5 para que miremos eso, que es muy interesante, hasta 0.5. Y quiero que lo pongamos en un paso sencillito, de punto 1, como para que lo veamos. Mírenlo ahí. Entonces, claro, miren, vamos a ver, miren, nos aproximamos a 0. Entonces, miren que me aproximo a 0, bueno, negativo, bien. A punto 4, negativo, pa. Pero luego a 0.3, mire, positivo, positivo y positivo. Pero mire que por 0.1 por la derecha, negativo, negativo, negativo y los otros positivos. Entonces ustedes se fijan, miren que todo el tiempo está oscilando un valor negativo, un valor positivo, un valor negativo, un valor positivo y así se queda todo el tiempo. O sea que yo no puedo evaluar el límite porque si me trato de acercar al punto, puedo obtener valores diferentes. ¿Interesante eso, no? Para que vean que existe. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, muchachos, con toda la parte de discontinuidad? ¿O todo quedó claro? Sí, por el momento todo quedó claro. Listo, maravilloso. Entonces, miren qué tan interesante, con una sola pregunta que nos hizo Kevin, pudimos como abrir el paso a un montón de conceptos. Aquí vimos discontinuidad, abordamos los tipos de discontinuidad y solo con una pregunta que nos hizo Kevin. Por eso es que es muy interesante, muchachos, que ustedes me propongan preguntas o dudas, porque a partir de ahí podemos empezar a desarrollar o a desenvolver una teoría.
Bien, ahora sí, ¿tienen algún ejercicio que quieran probar o que queramos realizar? O si no tienen algún ejercicio, me avisan y yo les propongo. Bueno, yo no tengo un ejercicio, pero tengo una duda sobre un ejercicio que estaba haciendo, pero ya Creo no me que, acuerdo en dónde está. Sandy, disculpa, vuelves y me repites, por favor, que se te fue el audio por un momento. Sí, que tengo una duda, por ejemplo, cuando nos ponen ejercicios para aplicar el teorema del sándwich, Ah, ok. porque hay como que crear otra función que cumpla uno, tú sabes. Sí, ese tipo de ejercicios son bastante analíticos, ¿cierto? ¿Por qué? Ya le voy a mostrar porque es un poquito delicado tener en cuenta. Primero, sabemos muy bien, básicamente, cuál es el teorema del sándwich, ¿no? Si no, es muy fácil de comprender. ¿Qué me dice a mí? Vea, básicamente, supongamos que yo tengo acá una función desconocida. Esta es la función desconocida, ¿cierto? Esa función desconocida, yo necesito determinar un valor en un punto cualquiera que la verdad no sé cómo funciona, pero tengo un valor aquí A, ¿sí? Y ese valor A lo necesito revisar cuánto vale el límite, pero es que yo no puedo evaluarlo directamente en la función porque no está definido por alguna problemática. Entonces dice el teorema del sándwich que básicamente yo entonces podría definir dos funciones, ¿cierto? Una función así, no sé, y otra como por acá. Dos funciones, ¿cierto? H y G de X. Dos funciones, ¿cierto? Que básicamente, bueno, ahí por las hice muy lejos, pues, como para verla. Pero miren que si analizamos como que las funciones, supongamos, pues, como que las funciones se acercan a ese punto cuando se acercan al mismo punto de la función roja. Quiere decir entonces, lo primero es que la función tiene que estar entre, pues, la función de abajo y tiene que estar en la función de arriba. Esa es la primera condición para el teorema del sándwich. Y la segunda condición es entonces que, claro, si yo le evalúo el límite a este, perdón, cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Eso me tiene que dar el mismo valor que el límite cuando x tiende a de h de x, pues que eso cumpla, que valga L. ¿Yo qué puedo concluir entonces a partir de esto? Si garantizo que esta función está por debajo, la verde, y la morada por encima, y que el límite de la función verde se acerca a y de la función morada se acerca a, y yo tengo el problema en el punto A de la función inicial, ¿qué puedo decir? Que el límite, cuando x se acerca a de mi función, vale también L. Eso es lo que dice el teorema, ¿cierto? Es intuitivo, realmente es una cosa muy intuitivo. Pero entonces la pregunta es, venga, y, oíste, ¿y entonces yo qué hago con eso? ¿Yo qué hago con eso? ¿Cierto? Entonces, hay muchos ejercicios, digamos, que son como claves o interesantes de resolver, ¿cierto? Como interesantes de resolver para este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos con uno bien interesante, uno sencillito. Vean, pues, sencillito. Yo necesito determinar esto. El límite cuando x tiende a infinito. En este caso, bueno, más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de la función seno de x sobre x. O sea que este teorema, muchachos, yo lo voy a utilizar básicamente cuando yo tengo límites que yo no pueda evaluar ni pueda resolver por ninguno de los lados que me han enseñado. O sea, este teorema es el último recurso que yo utilizo. A no ser que a mí el enunciado me diga, utilice el teorema del sándwich para evaluar el siguiente límite. A no ser que me digan eso,
Este es el último recurso que yo voy a utilizar para resolver un límite. ¿Por qué? Porque es de pronto, como es intuitivo, como es analítico, no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil, no es tan fácil de mirar, ¿cierto? Como no es tan sencillo de poder revisar. Pero podemos mirar. Ok, entonces listo. Uno dirá, pucha, yo sé que si esto tendiera a 0, yo sé que eso vale 1. Eso ya lo sé. Porque eso es un teorema de identidad, eso es un límite y una identidad de límite sencilla. Pero ¿y entonces hay qué? Entonces, muy normalmente, por lo general, en los parciales ponen normalmente con el seno, ¿cierto? O con el coseno. Entonces, uno, ¿qué es lo que primero sabe? Bueno, la primera pregunta es, venga, ahí muchachos, ¿quién me dice cómo está definida la función inicial? Seno. Ignoremos toda la x. Pero inicialmente, si yo tengo el seno de x, ¿quién me dice esa función en qué valores está definido? O sea, si yo construyo gráficamente el seno, ¿cómo es? O sea, sí, pero ¿entre qué valores y qué valores está? ¿Quién me dice? Entre -1 y 1. Efectivamente, ¿cierto? Entonces aquí está entre 1 y -1. Eso es lo que yo ya conozco. Entonces yo puedo empezar a definir la siguiente cosa. Ven, yo sé que el seno de x va a tomar valores que estén entre -1 y 1, ¿cierto? Pero es que miren que yo no tengo la función seno de x. Yo tengo la función ¿qué? Seno de x sobre x. Ah, entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá para garantizar que esto sea seno de x sobre x? X en ambos, en todos los lados. Claro, ¿y yo por qué sé que si divido x en todos los lados, no me va a cambiar la desigualdad? ¿Quién me dice? ¿Quién cree? Y la clave está en el límite. ¿Quién me dice? Ven, por eso es que este tipo de ejercicios son problemáticos, porque uno se queda sin análisis. Como nos volvemos un poquito mecánicos, muchachos, a la hora de resolver estos problemas, ¿cierto? Pero le ponen límites y usted empieza a rayar ejercicios, usted no entiende qué está haciendo porque se mecanizó una metodología que le enseñaron en la clase. Pero si yo les pregunto esto, que es muy capcioso, yo puedo dividir todo por X, es verdad. Pero la pregunta es, ¿yo por qué puedo dividir todo por X y no me cambia la desigualdad? Porque recuerden que a ustedes les enseñaron desigualdades. Que si Ah, yo ya, divido, ya. que si yo Porque divido no son multiplico. negativos. Ah, muy bien, cierto. Miren que aquí está lo importante de recordar lo que han visto en clase. Ya recuerden que cuando yo multiplico o divido en una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Pero aquí les pregunto, ¿por qué no cambia de sentido? Me acabaste de responder. Muy bien. ¿Por qué? Porque las X son positivas. ¿Y yo cómo sé que las X son positivas? Véanlo acá. Porque me están diciendo que el límite tiende a más infinito. Quiere decir que el límite estamos evaluando las X que están de aquí para allá. O sea, las X positivas. Por eso sé que como la X es positiva, entonces yo puedo dividir todo por X y la desigualdad permanece igualita. Bien. Pregunta, muchachos. Ahora calculemos esto. El límite cuando X tiende a más infinito de -1 sobre X. El límite cuando X tiende a más infinito de seno de X sobre X. El límite cuando X tiende a más infinito de 1 sobre X. Pregunta, ¿yo puedo evaluar este límite y puedo evaluar este límite? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto que sí puedo hacerlo? Claro. Y es muy fácil. Si yo evalúo este, ¿cuánto me da este límite? ¿Quién me dice? 0. 0. Muy bien. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da este límite? 0. 0. Ah, mire, como este límite vale 0 y este límite vale 0, entonces ¿yo qué concluyo? Que el límite, cuando X tiende a más infinito, de seno de X sobre X vale 0. Se acerca también a
0. Pero es que aquí está lo interesante. Hey, venga, si, normalmente se los ponen con senos y cosenos. Entonces, pues, vamos a ver si de pronto tenemos aquí la clave. Vean este. Yo quiero evaluar este. El límite cuando x tiende a 0 de x por el coseno de 1 sobre x. Vamos a ver. Hola John, ¿cómo estás? La grabación, no John, si quieres quédate un ratico, que yo ya enseguida voy a compartir un link de asistencia para que llenes ese link de asistencia y normalmente cuando llenas ese link de asistencia te pueden mandar la grabación, te mandan un correíto con la grabación, ¿sí? De todas maneras, dado el caso que no, yo ahorita voy a explicar cómo se pueden ver las grabaciones o a quién le pueden escribir también por si la necesitan. Entonces, quédate un momentico, John, pues no hay problema, si te puedes quedar un 10 minuticos, yo termino de explicar esto, el tema del sándwich y llenamos la asistencia. Ve, men, te hago una pregunta ya que está hablando pues sobre grabaciones y eso. Dígame, Kevin, señor. Eh, ¿No habría forma de pronto de que usted nos pudiera compartir ese documento? Pues, tiene info valiosa. Bueno, pues a ver si me entienden de pronto un poquito mis garabatos, yo se los comparto. Yo no tendría ningún problema de hacerlo, ¿cierto? Yo no tendría ningún Sí, sí. problema. Si quieren, al final, déjenme, yo pues lo convierto, pues como que descargo la imagen, la guardo y se las mando y ustedes comprueban que se vea bien. Listo. Porque me ha pasado a veces que las Sí, comparten sí. pantallazos y quedan mal, y quedan muy mal. Entonces vamos a ver cómo la podemos hacer para compartirlas y que se queden con esto. Sí, no hay ningún problema. De una. Listo, men, muchas gracias. A ver, con gusto. Entonces, John, espérate un momento que enseguida yo comparto el link de asistencia y para que estés como con eso de información clarísima. Bueno, venga, retomemos con esto. Miren que les dije que normalmente los problemas de teorema de sándwich por lo general se lo ponen con senos y cosenos. ¿Por qué? Pues porque digamos que requieren de menor valor analítico que plantear otro tipo de problemas, ¿cierto? Hay unos mucho más complejos. Ustedes para definir otro tipo de problemas, mejor dicho, uno se puede quedar ahí toda la vida, ¿cierto? Y ahí donde uno empieza a tener muchas problemáticas. Entonces, por lo general, siempre vamos a plantear inicialmente con senos y cosenos. Entonces, la misma pregunta inicial, venga, ¿yo qué sé de toda esta función que tengo acá? Pues yo sé que el coseno, independientemente de los valores que tengan, yo sé que el coseno de 1 sobre x va a estar entre qué valor y qué valor. También es -1 y 1. Claro, cierto. Es que eso es lo bueno de esto, de usar senos y cosenos, que es muy fácil, no sabe que eso está entre -1 y 1 y a partir de ahí uno plantea el problema, ¿cierto? Bien, ya tengo la primera característica inicial. Pero miren lo que pasa. En este caso, miren que yo no tengo la función así solita, sino que tengo ¿quién? Una X. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Alguien? Multiplicar todo por x para obtener Multiplicar esa todo por función. X. Muy bien, pero aquí hay algo muy importante, Sandy, y aquí quiero que todos me presten mucha atención. Miren que me están diciendo, en este caso, ya no me están diciendo y más infinito. En este caso me están diciendo X igual a 0. Y recuerden lo siguiente, como esto es un límite de un solo número, yo tengo que tener mucho cuidado y preguntarme lo siguiente. Hey, para que el límite exista, ¿yo qué tengo que garantizar? ¿Quién me recuerda cuál es la condición importante de la existencia de un límite? Los límites laterales. Muy bien, los límites laterales. Entonces yo tengo que saber que está 0 y por debajo del 0, no. Entonces aquí es fundamental eso. ¿Por qué? Porque es que entonces este problema se divide en dos partecitas. La primera parte va a ser cuando evaluemos x mayor a 0 y la segunda parte es cuando evaluemos x menor que 0. ¿Qué me va a cambiar del problema? Simplemente el sentido de la desigualdad. Eso es lo único que me va a cambiar, porque nosotros ya sabemos eso de inecuaciones. Ya sabemos que si yo multiplico por un número positivo o negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Eso es lo único. Entonces aquí multiplico todo por x. Entonces, cuando la x es positiva, la desigualdad se queda igualita, ¿cierto? No cambia la desigualdad. O sea que por acá la tenemos así. Bien, y si la x es negativa, ¿qué pasa? Pues lo mismo.
Solo que ya este lado, este que estaba de menor o igual, se vuelve mayor o igual, ¿cierto? Porque cambia el sentido. Igual este, que estaba en menor o igual para este lado, cambia mayor o igual. Pero miren que eso fue lo único que cambió. Bueno, ya le respondí a John, entonces continuemos con el problema. Entonces, miren que lo único que cambia dentro de la desigualdad, básicamente radica en eso, ¿cierto? Que lo único que cambia simplemente es como el sentido, no más. Entonces, de ahí para allá, ¿uno qué hace? Pues lo que sabemos de hacer del teorema del sándwich. Evalúo los límites, ¿cierto? Evalúo los límites cuando x tiende a 0 de la función por todos los lados. Límite 0 de x. Y acá, el límite cuando x tiende a 0 de menos x. El límite cuando x tiende a 0 de x coseno de 1 sobre x. El límite x tiende a 0 de x. Pregunta, ¿ustedes saben evaluar este límite? ¿Sí o no? ¿Y cuánto da? 0. 0. Muy bien. ¿Cuánto vale este límite? 0. Bien. Y este límite, 0, y este límite, 0. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Miren que por la izquierda, miren, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, que multiplica al coseno de 1 sobre x, vale 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x por el coseno de 1 sobre x, vale 0. Conclusión, ¿qué puedo decir entonces del límite general? Existe y es 0. Existe y es 0. Bien, esa es la conclusión. Y gráficamente, si ustedes lo hacen, yo les voy a mostrar. Puedes subir un momentico, yo le tomo pantallazo a eso. Claro que sí, dame un segundo que no estoy ahí en el Paint, pero ya. Espérate, yo le doy un poquito de ahí. Ahí ves el problema. Sí, gracias. Listo, dale. Me avisas cuando tomes pantallazo para yo cambiar de pantalla. Listo. Listo. Entonces, vean, chicos, les comparto la calculadora gráfica y vamos a ver que es cierto lo que les dije. Ya están viendo el GeoGebra. Sí. Bien. Miren que gráficamente tiene sentido lo que les acaba de hacer. Miren, vean que aquí tenemos la función x coseno de 1 sobre x. Y si nos acercamos al 0, por derecha o izquierda, efectivamente tiende a 0. Ahí está como gráficamente para ver que sí tiene sentido. Como ejercicio práctico, les voy a dejar uno como ejercicio práctico para que lo revisen y lo trabajen y ya de pronto ustedes mismos, si no lo entienden, pidan una asesoría o esperen al próximo taller de la semana entrante como para reabordarlo. Entonces, la pregunta es la siguiente, vean. Yo necesito que evalúen, yo pongo esto, es normal. Yo necesito que evalúen el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado menos el seno de 2x sobre x al cuadrado más 1. ¿Ya? Necesito que evalúen ese límite y lo tienen que hacer por el teorema del sándwich. Entonces ahí tienen un ejercicio para que practiquen un poquito el teorema del sándwich. Conclusión del teorema del sándwich. Básicamente, los problemas que nosotros nos vamos a encontrar, generalmente hablando, ojo, generalmente hablando, los problemas que nosotros vamos a encontrar del teorema del sándwich van a radicar en senos y cosenos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil definirlos a partir del seno y coseno y crear y construir las funciones más complejas. Ya para otro tipo de problemas, la cosa puede ser mucho más analítica y no es tan sencillo, o sea, ya requiere mucha intuición como para uno poder resolver por el teorema del sándwich otros límites. Bien, bueno chicos. Te pregunto, dime. estabas escribiendo en el Paint. Ay, venga, todas les tengo compartido el GeoGebra, ¿verdad? Sí.
Déjenme, yo les comparto el pen. Ya. Ahora sí, ese es el problema que les planteo para que lo trabajen. Esa es la conclusión entonces del teorema del sándwich. ¿Alguna otra duda con el teorema del sándwich? No, muy claro, muchas gracias.